Bien, muy bien. Bueno, el día de hoy están con nosotros, compañeros, siéntense por favor, de la
Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones. Está su titular, José Antonio Peña Merino, y está Norma Solano, que es coordinadora nacional de Transformación Digital, y Jorge Luis Pérez, coordinador nacional de Infraestructura Digital. Ellos nos van a exponer los elementos centrales de la reforma que enviamos a la Ley de Telecomunicación. ¿Qué es lo principal? ¿Cuáles son los cambios para bien de nuestro país y del pueblo de México en torno a las diferentes áreas que regula la Ley de Telecomunicaciones? Entonces lo va a exponer Pepe Merino, y hacia el final de la conferencia, como siempre, el detector de mentiras. Adelante, Pepe. Buenos días. Muchas gracias, Presidenta, con su permiso. Como adelantaba la Presidenta, les queremos contar de la nueva ley en materia de telecomunicaciones y radiodifusión, qué es lo que regula, cuáles son los cambios más importantes de la nueva propuesta y algunas precisiones y unos datos sobre conectividad. Siguiente, por favor. ¿Qué es lo que les decía, no? Lo que regula la nueva ley, perdón si regresamos, el acceso a Internet en México, para que ustedes tengan una idea comparativa con otros países. ¿Qué cambia, qué contiene la nueva ley y algunas precisiones a la iniciativa? Siguiente, por favor. Ahora sí, siguiente. ¿Qué es lo que regula la ley? Básicamente todo el ecosistema de telecomunicaciones. ¿Qué es telecomunicaciones? Cómo distintas cosas se conectan entre sí para transferir información. Entonces, por ejemplo, lo más conocido, satélites, antenas, torres. Entonces, de un satélite a una torre, de la torre a una computadora o a un celular, o bien puede ser también por cable, ¿no? Se hace un cableado, lo que conocemos como fibra óptica, puede ser de fibra óptica a una torre, de la torre a una antena, de la antena a un celular. De hecho, así es como nos conectamos y estamos conectados todos hoy aquí en nuestros celulares, ¿no? A una torre de celular que seguramente está conectada a un cable de fibra óptica, ¿no? Esto además no solo funciona para Internet, que es lo que usamos en los celulares, sino también para televisión abierta, televisión por cable, y en el caso de radiodifusión, pues para radio, ¿no? Tanto AM como FM. Entonces toda la ley justamente regula todo este ecosistema de datos y dispositivos. Siguiente. Otra forma de decirlo es que se regula el acceso y el uso de señales de comunicación. Es decir, quién accede a las formas de transmisión de información, sea por el aire, lo que llamamos espectro, o sea cable, torres, etcétera, y qué uso se hace de esta infraestructura. Entonces, en el caso de acceso, lo más conocido son concesiones de espectro, es decir, quién puede usar espectro para dar servicios, por ejemplo, de conectividad, telefonía celular, despliegue y explotación de infraestructura, torres, antenas, etcétera, y las posiciones orbitales, es decir, los satélites. Esto es muy importante y voy a dar un poquito más de detalle adelante. Y el uso puede ser comercial, en el caso de una empresa que se dedique a dar servicios de telefonía celular o de televisión por cable, por ejemplo, social o público. Además, interconexión, esto es importante, esta es la posibilidad de que una red de una empresa se conecte a otra red de otra empresa y de esa forma puedan conectarse todos los usuarios, ¿no? Si yo soy un usuario de una empresa X y mi mamá es usuaria de una empresa Y, yo cuando le marco a mi mamá se interconectan las redes de mi empresa, la empresa con la que yo tengo el contrato y la empresa de mi mamá, ¿no? A eso nos referimos. Compartición de infraestructura, es decir, si una empresa construye una torre que se permita con un costo que otra empresa pueda usar esa misma torre para poner una antena, por ejemplo. Calidad de los servicios, que no haya intermitencia, que haya frecuencia, que la velocidad sea la indicada. Gestión de posiciones orbitales, esta es una facultad del Estado mexicano, que los satélites geoespaciales tengan una órbita dedicada para el país.
y derechos de audiencias y de usuarios, que también lo voy a explicar un poquito más adelante. Es decir, que los televidentes, por ejemplo en el caso de televisión abierta, pues tengan acceso a contenidos que respeten derechos humanos, no discriminatorios, etcétera. Y por supuesto el tema de supervisión y sanciones, es decir, si se violara en algún sentido tanto el uso como el acceso. Siguiente, por favor. Entonces, de manera muy rápida les cuento algunos datos de acceso a Internet en México que creo que son ilustrativos de por qué esta ley y cómo la planteamos. Lo primero, en el verde oscuro ven las zonas de cobertura de 4G en México, en el verde clarito las zonas que no tienen cobertura. Efectivamente, algunas zonas que no tienen cobertura son zonas de baja o muy baja densidad poblacional, ¿no? Pero no es siempre el caso. Nosotros estimamos por lo menos que hay 10.2 millones de personas en México, mayores de 14 años, que viven en zonas sin cobertura 4G. Es decir, son 10 personas que 10 millones, perdón, que aunque tengan un dispositivo no se pueden conectar a Internet, ¿no? Y todo lo que eso implica, ¿no? Porque ustedes lo hemos dicho aquí, ¿no? El Internet es un derecho, pero además es un habilitador de derechos. Si uno tiene Internet, pues tiene la posibilidad de expresarse, acceso a educación, libre manifestación de ideas, etcétera, ¿no? Una persona que no tiene acceso a conectividad, pues es una persona que además no puede ejercer todos esos derechos de la manera oportuna y rápida que los demás, ¿no? Y estimamos en al menos 4.4 millones el número de personas que viven en zonas que sí tienen cobertura, pero que no tienen de su bolsillo el recurso para poder adquirir datos. Entonces, esto para nosotros son personas también sin cobertura, ¿no? Porque aunque vivan en una zona en donde hay señal de celular o del servicio que sea, pues si no pueden pagar de su bolsillo el servicio, pues no tienen acceso a estos datos. Entonces, estamos hablando de por lo menos 15 millones de mexicanas, mexicanos. Siguiente, por favor. Y este es un comparativo que nos parece útil. Elegimos un grupo de países de tamaño, nivel de ingreso, población, territorio, más o menos similar al caso de México, y vean la evolución del precio. La primera gráfica es la evolución del precio por gigabyte, ¿no? Esto es en dólares, la fuente es la Unión Internacional de Telecomunicaciones. Estos no son datos nuestros, son datos de la organización internacional que ve todo el tema de telecomunicaciones. Y si ustedes ven en este grupo de países, hay una caída en el precio de datos en México, pero hacia el final del periodo, pues México tiene entre este grupo de países el precio más alto por gigabyte, que está en $5.22, ¿no? Está en dólares para hacer la comparación. Seguido de Sudáfrica, por ejemplo, con 4.18, pero hay países como Egipto, aunque Egipto tiene una densidad urbana muy alta, ¿no? La inmensa mayoría de su población vive en 3 ciudades. El costo es 0.52, es una diferencia notable, pero lo importante es la diferencia en la tendencia, ¿no? Nosotros nos estacionamos y no ha habido realmente una caída en el precio. Ha habido un incremento en la penetración, el porcentaje de hogares con Internet, en el caso de México, pero ha sido un poco más lenta que en otros países. De hecho, si ven la comparación, pues todos los países que están ahí, con excepción de Colombia, nos rebasaron en términos del porcentaje de hogares que tienen Internet, que en el caso de Colombia es 59% y en el caso de México es 68.5%. Siguiente, por favor. Ahora, hubo un esfuerzo importantísimo en la administración anterior, bajo la presidencia del presidente Andrés Manuel López Obrador, vía CFE, TIT, de instalar muchísima infraestructura, antenas, cables, fibra de gobierno para dar conectividad a zonas sin conectividad. Fíjense ustedes el dato. De 2018 a 2024 pasaron de 13,000 a 141,000 localidades conectadas. Esto es con una red pública, ¿no? Que es la red de 700 megahertz, y de 40 millones, ahí falta una L, una disculpa, a 97 millones de personas. Esto permitió que, por ejemplo, el año pasado se lanzara un programa que se llama Conectividad para el Bienestar, que entregó 2.9 millones de tarjetas SIMs para celulares,
con un servicio gratuito para 2.9 millones de dispositivos, de personas, con 5 gigas mensuales y 1.500 minutos. Esto es para conectar justamente a personas que viven en zonas con cobertura, pero que no tenían medios económicos para solventarlo, ¿no? Aún con ello, al día de hoy, 92% del territorio nacional, en términos de población, o 92% de la población nacional vive en zonas con cobertura. Esto es 96% en localidades de más de 2.500 habitantes, pero fíjense, es 62% en localidades con 2.500 habitantes o menos, lo cual significa que pues más de una tercera parte en estas localidades viven en una zona sin cobertura, y es apenas 26% en el caso de localidades de menos de 200 habitantes, que son muchísimas localidades muy pequeñitas en donde solo una cuarta parte tiene conectividad. Y en donde hay conectividad, el gasto en el promedio nacional es de 721 pesos, pero en el caso del 10% más pobre, de los hogares más pobres del país, se gastan 247 pesos, que representan casi el 6% del total de su gasto. O sea, sí es un gasto oneroso en términos del ingreso y gasto del 10% de menores ingresos, ¿no? Esto les da un contexto que a mí me parece importante, ilustrativo, de por qué los cambios que incluimos en la nueva ley, ¿no? Siguiente, por favor. Siguiente. La que presentamos, que presentó la presidenta, es una ley para conectar a todas las mexicanas y mexicanos. Gradualmente, con medios públicos, las empresas privadas, pero que proporciona, nosotros creemos, el marco normativo que justamente va a permitir llegar a una meta de conectividad en donde el acceso a Internet pues no excluya a los 15 millones que les mencionaba. Lo primero, espectro para uso público. Esto quiere decir espectro que pueda usar una autoridad de gobierno, centralmente CFE, que ha consolidado CFE Internet, CFE TIT, CFE Telecomunicaciones, Internet gratuito, como el programa social que adelantaba, oficinas gubernamentales, ¿no?, que en lugar de tener un contrato puedan acceder a Internet vía este espectro, y sitios públicos, ¿no?, como los que instalamos en la Ciudad de México cuando la presidenta era jefa de gobierno, o bien espectro para uso comercial, también en el caso de CFE, en igualdad de condiciones que una empresa privada. Entonces, si es para proveer cobertura social, servicios gratuitos, espectro gratuito. Si es para comercializar, pues igual que cualquier otra empresa, sea privada o pública. Cobertura social y carretera, esto es importante y la presidenta nos lo ha enfatizado, por empresas de telecom a cambio de descuentos, por ejemplo, en el pago de espectro. Operadores comunitarios, sociales y públicos podrán conectarse, esto de veras se los quiero reiterarlo, es muy importante, a las redes de los grandes operadores a costos accesibles. Les doy un ejemplo que me parece ilustrativo. Hay algunas en la Sierra Mixteca, sobre todo, no solo, ¿no?, pero quizás son los casos más conocidos de Oaxaca. Hay algunas redes locales en municipios, localidades, que sirven para que los habitantes tengan algunos servicios de conectividad o bien de telefonía local, ¿no?, que puedan hablar dentro del mismo espacio. Si esta red, usando esta red, quisieran usarla, por ejemplo, para hablar con su hermano que quizá vive en Estados Unidos o en la Ciudad de México, donde sea, es imposible si no existe esta interconexión. Y para estas redes comunitarias a veces es imposible porque los costos de interconexión son muy altos. Con la ley lo que queremos es que esta interconexión ocurra en el caso de redes comunitarias, sociales y públicas a un costo accesible y que usando la redcita local puedas hacer llamadas a las redes de los grandes operadores. Compartición de infraestructura bajo tarifas accesibles y no discriminatorias, es lo mismo, ¿no? Si hay una torre de Altán, Telcel, de la empresa que sea, que la puedan usar otros operadores. Acceso fácil a espectro, esto es bien importante, para otros fines que no son fines comerciales, por ejemplo, educación, investigación. A veces hay universidades, investigadores que hacen experimentos usando espectro, pues no podemos pedirles las mismas cosas que le pides a un operador muy grande, ¿no? Industria y automatización, esto es bien importante y se vincula muchísimo con el Plan México que se ha presentado aquí varias veces.
Por ejemplo, si es una industria en semiconductores o etcétera, que tiene procesos automatizados, estos son procesos que usan espectro para poder conectarse, y pequeñas empresas de telecom, como lo que mencionaba de operadores comunitarios. 7, menos requisitos, también esto es bien importante, para acceso a espectro a radios públicas y comunitarias, sobre todo indígenas y afromexicanas. Importantísimo. Esto no es para servicios de conectividad, eso es para servicios de radiodifusión, la radio local, con frecuencia en lenguas originarias, pero que además en la modificación permite que accedan a patrocinios y publicidad local. Es decir, perdón, si me pasan la botellita de agua, perdónenme. A lo mejor no se va a anunciar una empresa global, pero sí se puede anunciar la papelería, la tienda de abarrotes, cosas de la localidad, de la comunidad, que puedan aprovechar la radiodifusión para ello, ¿no? Y eso sirve para que estas radiodifusoras pues se financien un poquito, ¿no? Y por supuesto simplificación y homologación, que bueno, a eso entre otras cosas nos dedicamos en la agencia, para trámites de despliegue y infraestructura, ¿no? No puede ser complicado si queremos conectar a todos los mexicanos y mexicanos, poner trabas burocráticas para que se despliegue infraestructura, cumpliendo todas las normas que haya que cumplir, ¿no? Entonces, digamos, el mensaje que yo espero haber sido exitoso comunicando es: esta es una ley para conectar a mexicanas y mexicanos. A los 15 millones por lo menos que hoy no tienen acceso a datos y que por tanto no pueden ejercer su derecho a Internet y todos los derechos derivados de acceder a Internet. Siguiente, por favor. Otros cambios importantes, me voy más rápido. Derechos de audiencias, estos son derechos que se adquirieron en 2014, luego se eliminaron en una reforma del 2017, de una reforma que ustedes conocen, y luego la Corte Suprema declaró declaró inconstitucional la reforma del 17, códigos de ética y de defensorías de audiencias, y esto permite, por supuesto, que las organizaciones de audiencias puedan defender derechos de audiencias. Segundo, derechos de usuarios, muy importante. Yo no tengo por qué tener un dispositivo, un celular, que está amarrado a un solo proveedor de telecomunicaciones. Yo tengo el derecho de acceder a un dispositivo que está abierto, que le puedo poner la tarjeta, el chip, la SIM de cualquier empresa y va a funcionar. Y que no tengo que estar buscando dónde recargo el saldo de una empresa en específico. Yo tendría que poder recargar el saldo de cualquier empresa, del tamaño que sea, en cualquier establecimiento que venda saldos, ¿no? Tercero, medidas para no perder recursos orbitales, es decir, que el país no pierda órbitas que hoy están a nombre de México. Y en su caso, planes de contingencia en reemplazo, ¿no? A veces los satélites se mueven, se desvían, se desorbitan, es el término que usan los expertos. Entonces, pues el plan de contingencia para poder reemplazar y no perder, por supuesto, la órbita. Lineamientos para ordenamiento y retiro de cableado, es algo que iniciamos en la Ciudad de México también a instrucción e iniciativa de la presidenta cuando era jefa de gobierno, gradualmente, de manera ordenada, sin que implique grandes erogaciones, pero que sí es importante tener lineamientos básicos para bajar cables en desuso. Por ejemplo, eso es muy común en la ciudad, ¿no? Que tú ves un poste con una maraña de cables y resulta que 80% de esos cables ni siquiera tienen un uso, ¿no? Bloqueo de señales en centros penitenciarios a cargo de las empresas de telecom. Esto es, por supuesto, para evitar mal uso de telefonía celular y llamadas al exterior, por ejemplo, casos de extorsión, ¿no? Siguiente, por favor. Una cosa bien importante que creemos que vale la pena enfatizar. El IFT se divide, y lo ha mencionado también la presidenta repetidamente, centralmente en dos funciones, y en este caso así se va a separar. La Autoridad de Telecomunicaciones, con lo que yo les acabo de explicar, y aparte el tema de competencia económica, que se iría a la nueva Comisión Antimonopolio, que estaría en la Secretaría de Economía, ¿no? Entonces, no es una iniciativa de ley que concentre más atribuciones en un solo lugar, de hecho al contrario, ¿no? Separa las dos atribuciones: cobertura para el regulador de telecomunicaciones y competencia para la Comisión Antimonopolio, que además esperamos, por supuesto, tenga un efecto en una caída de precio de servicios que no se ha observado en los años recientes, como los mostré en la gráfica, ¿no? Siguiente, por favor.
Y ya con esto termino. Algunas precisiones a la iniciativa que es importante señalar, que la presidenta ya ha adelantado algunas. Siguiente. Uno, impulsar decisiones colegiadas, un órgano desconcentrado, sectorizado a la agencia, que tenga independencia técnica, muy importante. Esto implica no solo el consejo de manera colectiva, sino que haya capacidades técnicas instaladas en el organismo, porque este es un tema, como ustedes se imaginarán, pues muy técnico de muchas cosas, mediciones, etcétera, ¿no? Con 5 consejeros propuestos por el Ejecutivo, la presidenta, y ratificados por el Senado. Segundo, la aclaración que ya hice, pero que vale la pena enfatizar, de espectro para el gobierno, en específico CFE, ¿no? Gratuito para temas de cobertura social, en igualdad de condiciones para temas comerciales. Tercero, el artículo 109 que causó cierto malentendido, polémica. Esto era un artículo pensado para acompañar un artículo que ya existe hoy en la ley del IVA, que es el 18H, para plataformas de venta de bienes. Pero bueno, para que no haya ningún espacio de duda, y como lo mencionó la presidenta, aquí no hay censura. Al contrario, ¿no? Una ley que promueve conectividad, que promueve que más personas se puedan usar datos y manifestar sus ideas y usar redes sociales, es una ley que claramente va en el sentido contrario. Entonces, pero para que no haya ningún espacio de duda, malentendido, se elimina y se queda, como también ya lo había anunciado la presidenta, la imposibilidad de transmitir propaganda de gobiernos extranjeros, excepto, por supuesto, temas turísticos, culturales y deportivos. Por ejemplo, ahora que viene la Copa del Mundo, que vamos a compartir sedes con nuestros 2 vecinos del norte, ¿no? Entonces, eso sería. Espero haber disipado algunas dudas. Por supuesto, abierto a sus preguntas, y muchas gracias, presidenta, por todo. Vamos a seguir las reglas de la mañanera. Bueno, vamos primero a ver por acá. Gracias. Buenos días, presidenta. Jennifer Barba, de México Comunica. Presidenta, ¿cuál es su postura respecto al ingreso del youtuber MrBeast a zonas arqueológicas que están restringidas al público, ya que pueden dañar su interior? La Secretaría de Cultura ya informó que se aplicarán sanciones. ¿Puede adelantarnos qué tipo de medidas se contemplan? El video tiene más de 50 millones de vistas, sin sumarle nada a México, más que la promoción de este youtuber estadounidense. Entiendo que hubo permisos para la transmisión. Si uno entra a un lugar que está protegido por el Instituto Nacional de Antropología e Historia, tiene que recibir un permiso para poder transmitir. Y entiendo que en este caso hubo permiso. Y ya en particular, pues hay que ver exactamente del contenido, pero no es que haya entrado sin el permiso del INAH. Entonces, vamos a averiguar exactamente, o más bien que informe. O sea, sí tengo, la información es que tenía permiso del INAH, y ya que el INAH nos diga pues bajo qué condiciones se dio este permiso, y si se violó el permiso, pues entonces ¿qué sanciones provienen? Gracias, presidenta. En otro punto, en Tijuana, la Policía Municipal y las fuerzas élite han decomisado casi 4 armas al día este mes, lo que parece indicar avances contra los generadores de violencia. ¿Le preocupa que los cárteles puedan tomar represalias contra el alcalde Ismael Burgueño, el secretario de Seguridad Pública o inclusive hacia los policías élite? Se está trabajando en coordinación. Nosotros en el Gabinete de Seguridad pues, trabajamos en todas las entidades de la República, y hay algunas entidades que tienen mayores índices delictivos en donde pues, se pone mayor énfasis. Por ejemplo, en Baja California pues, se trabaja de manera coordinada, y en particular en algunos municipios se trabaja de manera coordinada. Un caso es Tijuana, en donde hay mucha coordinación con el Gabinete Federal. El secretario de Seguridad de Baja California es un general que está haciendo un muy buen trabajo y está en coordinación permanente con el presidente municipal y con las actividades que se desarrollan en todos los ámbitos, pero en particular en lo que tiene que ver junto con la Fiscalía Estatal o Federal de la República,
General de la República con las detenciones que se hacen a partir de carpetas de investigación. Entonces hay un trabajo muy coordinado en Tijuana. Otro caso es, por ejemplo, Acapulco. De todo Guerrero, Acapulco es quien tenía más homicidios, es el municipio con mayor número de homicidios. Ahora ha ido disminuyendo gracias a una colaboración muy grande entre el gobierno federal, que incluye la Secretaría de Seguridad, las fuerzas federales, Defensa, Guardia Nacional, Marina, que también participa de manera muy importante en Acapulco, y la presidenta municipal, la gobernadora. Entonces hay un trabajo coordinado. Incluso, por ejemplo, el municipio de Tijuana, igual que el de Acapulco, se dividió por cuadrantes y hay responsables por cuadrante en cada una de las zonas de Tijuana. Entonces hay un trabajo coordinado para proteger a los servidores públicos y sobre todo pues para disminuir la violencia en todos estos municipios. Y va bajando. Muchas gracias, presidenta. Por último, ¿qué opina de que el PRI haya hecho comentarios en tono de burla sobre la situación de la gobernadora Marina del Pilar, mientras guarda silencio sobre los casos de corrupción y detenciones que involucran a figuras de su propio partido, o los del PAN que exigen la renuncia, pero se les olvida que el secretario de Seguridad de Felipe Calderón era un narcotraficante? Yo creo que aquí vale la pena detenerse un poquito. Cuando llega el presidente López Obrador al gobierno, cambia de manera muy importante la manera en que venían relacionándose los gobiernos federales del periodo neoliberal con las distintas instituciones del gobierno de los Estados Unidos o con el propio, lo que eran los presidentes de antes. Aquí hemos mencionado el caso de Zedillo. A ver, otra vez pon el libro de La Bastida, porque es importante. O sea, Zedillo entra al gobierno en 1994. Se viene una crisis económica que provoca una devaluación y que las tasas de interés de los créditos suban más del 100%, muchísimo. Entonces se encuentra frente a una circunstancia en donde decide pedirle dinero a Estados Unidos y a las agencias financieras internacionales. Primer capítulo. Segundo capítulo, año 2000. Pasan muchas cosas en el periodo, incluido evidentemente el FOBAPROA. Viene la elección presidencial del año 2000, periodo de Zedillo es de 1994 al año 2000. En el año 2000 gana Fox y viene, no, pues la transición a la democracia, el gran cambio, por primera vez no va a haber un gobierno priista después de tantos años. Mucha gente, la verdad, creyó en un cambio que iba a ocurrir. Unos años después se vio pues que realmente no hubo cambio. Pero resulta que tiempo después, el que era candidato del PRI en el año 2000, La Bastida, digamos el que perdió en el año 2000, hace sus memorias. Y en esas memorias pone esto: fue casual que Zedillo me entregara el partido quebrado financieramente, porque en aquella época partido y gobierno pues eran lo mismo. Y después también, durante el periodo prianista, porque en realidad es eso, es el periodo neoliberal, es el periodo del PRIAN.
porque hay una alianza que después fue manifiesta en el 2021, pero en realidad pues era el mismo modelo económico y casi las mismas personas. ¿Fue casual que Zedillo me entregara el partido quebrado financieramente? También dudo de que fuera fortuita la falta de solidaridad al negarse que se difundieran desde mi campaña los logros económicos de su gobierno y sus instrucciones a los gobernadores para que torpedearan mis giras. O sea que Zedillo le decía a los gobernadores, no vayan a apoyar a la Bastida. La razón principal podría ser esta: cuando el gobierno de Estados Unidos le hizo a México el préstamo de $40,000 millones para afrontar la crisis desatada por el error de diciembre, negociación que el presidente Zedillo gestionó personalmente, se le demandó el compromiso de propiciar la transición democrática y que para ello el PRI dejara de gobernar y él entregara la presidencia a la oposición. O sea, el propio candidato del PRI lo que está diciendo es, no ganó el PRI en el año 2000 porque Zedillo en el 94 hizo un acuerdo con el gobierno de Estados Unidos para que entrara el PAN. Es dicho de la Bastida. Bueno, ¿qué más entreguismo que ese? Pero hay muchos otros ejemplos de ese periodo. Por ejemplo, el come si te vas del periodo de Fox, que estaban muy preocupados porque iba a venir Fidel Castro a México y no querían que se fuera a enojar el presidente de los Estados Unidos. Entonces lo invitan, le dicen, pero por favor te vas rápido porque no vaya a ser que te encuentres. México es un país soberano, independiente. El pueblo de México decide en México, no tienen por qué decidir los otros. Y México tuvo durante años una política exterior muy reconocida, que después se subsumió en, por un lado, mucho entreguismo y por otro lado también a todo lo económico, todo lo político, lo social, lo diplomático. Eso lo dice el presidente López Obrador en su libro Gracias, se subsumió en lo económico. Bueno, Calderón, recuerden aquella vez que hay una ejecución, porque eso fue extrajudicial, de un narcotraficante, de una persona de la delincuencia organizada en Morelos, y que sale el embajador de Estados Unidos a decir, fuimos nosotros, fue la DEA. No estoy diciendo nada más que lo que es público. Rápido y Furioso, que vale la pena, a ver si podemos hacer una serie de lo que fue Rápido y Furioso, que es este acuerdo que se tiene para que armas de Estados Unidos entren a México. Supuestamente, después se supo por Wikileaks, era para darle seguimiento a los cárteles de la droga. Y no es hasta que fallecen servidores públicos de Estados Unidos que empieza una investigación en Estados Unidos. Y después sale en esa investigación que sí hubo un acuerdo con la entonces Procuraduría General de la República. Todo esto es muy relevante porque cambiaron las cosas en el 2018, cuando entró el presidente López Obrador. Y la esencia de la coordinación, de la colaboración, porque claro que nos interesa colaborar y coordinarnos con Estados Unidos para evitar que llegue la droga a Estados Unidos por razones humanitarias y de todo tipo, y también para disminuir la violencia en México, que fue generada durante el periodo de Calderón.
ese aumento tremendo que hubo en homicidios y que ya con todo el trabajo que se ha venido haciendo va disminuyendo. Pero la relación cambió y la relación esencial es nos coordinamos, colaboramos, pero no nos subordinamos. Es una relación distinta a lo que fue todo el periodo neoliberal. Y esa es la relación que hemos establecido como gobierno de México con el gobierno de Estados Unidos. Por eso siempre decimos, ¿qué pedimos para México? Negociar, dialogar en igualdad de circunstancias, no de sometimiento, en igualdad de circunstancias. Coordinación, colaboración, comunicación, sin subordinación. Y esa es lo que llevó al cambio en la Ley de Seguridad Nacional que hizo el presidente López Obrador, decir, a ver, hay agentes de agencias en México, de los Estados Unidos, pero tienen reglas. Y también, en el momento que decide Estados Unidos declarar a las organizaciones de la delincuencia organizada como terroristas, nosotros llevamos a la Constitución una modificación, que es decir, a ver, si van a entrar aquí, los agentes es con permiso y siguiendo todas las reglas. No, nuestro territorio es inviolable. Entonces, eso es lo que cambió. Sí cambiaron las cosas, en mucho. Hay programas de bienestar, hay un modelo económico distinto, el país además está bien económicamente. Y en la relación con nuestro vecino, nuestro socio comercial, es una relación de respeto, de entendimiento, de buscar que a los dos nos vaya bien, pero no esta relación que con algunos de los ejemplos que puse aquí, pues marca lo que fue antes a lo nuestro, que es respeto, porque somos un país soberano, libre e independiente. Entonces, ese es el marco. Ahora, también hay que decir que, por ejemplo, ayer, lo digo por el PRIAN o algunos comentócratas, ¿no?, que ay, qué barbaridad, están esperando que Estados Unidos intervenga en México. Así, por favor, por favor, por favor. Pues como no pueden, o sea, no son sus ideas, sus posiciones políticas, su historia, ya no engaña al pueblo de México, pues entonces están buscando que de otro lado venga a afectar al proyecto, y no va a ocurrir, porque nosotros tenemos muy claro lo que representamos, nuestros principios, nuestra historia, nuestras causas, nuestra patria. Entonces, eso no va a ocurrir. Y hay veces que estamos más de acuerdo que en otras con Estados Unidos, pero hay una relación de respeto, y es lo que siempre vamos a pedir, una relación de respeto con México. Esa es la diferencia. Ahora, aprovecho, porque ya que agarré el micrófono, ya. Ayer se planteó creo que es el Senado, en una comisión del Senado, la posibilidad de gravar las remesas con el 5%. Y fíjense, ahí estamos de acuerdo todos en que no. Ayer envió, a ver si lo ponen, una carta el Senado con todos los partidos políticos diciendo no, eso no. A ver, ¿cómo van a grabar si ya pagan impuestos los mexicanos allá? Todos los mexicanos que viven en Estados Unidos pagan impuestos, tengan documentos o no tengan documentos. Todos pagan impuestos. Incluso hay estados que ya graban
las remesas. Entonces allí todos dijeron no, a ver, eso no estamos de acuerdo en esta injusticia que es discriminatoria. O sea, hay otras cosas en la defensa de los mexicanos y qué bueno que hay. Estos partidos dijeron, no, pues sí firmamos porque fue bajo iniciativa de Morena en el Senado. A ver si lo ponen en la carta. Dice, desde el Senado de la… A ver, pásenme para que no… Desde el Senado de la República, haciendo uso de las facultades en política exterior conferidas en el artículo 76 de la Constitución, expresamos nuestro desacuerdo con la iniciativa promovida por el republicano Jason Smith en la Cámara de Representantes, perdón, yo dije Senado, de Estados Unidos, en el marco del proyecto denominado The One Big Beautiful Bill, en el que, entre otras medidas, se busca imponer un impuesto del 5% sobre el monto de las remesas que envían las y los migrantes. Es relevante destacar que en Estados Unidos todos los trabajadores, más allá de su estatus migratorio, pagan de manera cotidiana sus impuestos, por lo que esta medida supondría una injusta doble tributación sobre ese 20% del ingreso laboral de los trabajadores migrantes que, reiteramos, ya tributado abona el país. Estos impuestos además no se traducen en un gasto social para el grupo poblacional que los genera, en muchos casos imposibilitado por acceder a las políticas sociales. A ver si vamos al final para… Hacemos un llamado a la mesura ante esta propuesta, ya que proyecciones técnicas realizadas demuestran que la imposición de un impuesto o arancel a las remesas solo desincentivaría el uso de las vías regulares y formales. Adelante. Desde el Senado sostenemos que las remesas son un fruto del esfuerzo de quienes, a través de su trabajo honesto, fortalecen no solo la economía mexicana, sino también a la de los Estados Unidos, por lo que consideramos esta medida como arbitraria e injusta y hacemos un llamado al legislativo estadounidense a reconsiderar reflexivamente esta propuesta que dañaría la economía de ambas naciones y que además es contraria al espíritu de libertad económica que dice defender el gobierno de los Estados Unidos. Desde nuestro punto de vista, las relaciones entre pueblos hermanos se fortalecen desde el diálogo y el entendimiento mutuo, tendiendo puentes y no levantando muros ni barreras económicas. Y firman todos los partidos políticos. Ahora sí. Muchas gracias, presidente. De nada. A ver, vamos por acá. Muy buenos días, presidenta, y funcionarios y funcionarias que la acompañan. Presidenta, sobre este mismo tema, el día de mañana en El Soberano voy a publicar una columna que titulé La hipocresía de la política. ¿A qué me refiero con esto? Es porque Estados Unidos le está pidiendo a su gobierno que combata el fentanilo y que no deje llegar más migrantes a la frontera norte. Incluso el gobierno norteamericano ya tachó de terroristas a las organizaciones criminales, pero hace 2 días nos enteramos que les dieron asilo a los integrantes de una familia de un delincuente bajo el sistema Parole. Mientras su gobierno tiene que seguir combatiendo la inseguridad que estas acciones provocan, presidenta, en la revisión que harán del tratado solicitado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, este año, su gobierno buscaría que Estados Unidos coadyuve no dándole asilo a las familias de los delincuentes, porque el desastre lo dejan aquí, pero ellos se van a refugiar a Estados Unidos y como si no hubiera pasado nada con esas familias, presidenta. Sí, como saben, pues está todo el tema también de un miembro de la delincuencia organizada que fue presuntamente detenido en los Estados Unidos. Y que si en otra ocasión ya también hablamos de eso. Pero sí es cierto, esto que decía pues de la relación que hay de los gobiernos del pasado y lo que planteamos nosotros, que tiene que ver pues con el respeto
y la comunicación permanente. Porque, por cierto, el tema de Rápido y Furioso, este operativo que hubo de entrada de armas de Estados Unidos a México en la época de Calderón, tuvo un seguimiento de parte del Senado de los Estados Unidos y después ya no pasó nada. Ya no hubo seguimiento a esa investigación, se cerró, a pesar de que hubo muerte de mexicanos, muchísimas, producto de ese terrible irresponsabilidad, pero ya no se investigó. Y ahora esto que mencionas, que vamos a ver, hablamos ya después en otra ocasión con más de esto, pero es cierto. O sea, cómo declaran terroristas. O sea, porque ellos han dicho que no negocian con terroristas, ¿no? Entonces, ¿qué pedimos en general? Respeto, colaboración, coordinación. Hay muchos periodos en la historia de México en donde ha habido una gran colaboración y coordinación y respeto entre Estados Unidos y México. Y yo diría que ahora hemos logrado una relación de respeto con el presidente Trump en muchos temas. El presidente López Obrador logró una relación de mucho respeto con el presidente Trump y con el presidente Biden. Y nosotros, ese es nuestro objetivo, tener una buena colaboración, una relación de respeto, y hasta ahora siempre habrá momentos en los que no estés de acuerdo en una u otra cosa, pero hemos logrado una relación de mucha comunicación y eso es lo que estamos planteando. Viene ya el embajador de los Estados Unidos, viene el nuevo embajador y ya estamos poniéndonos de acuerdo cuándo van a hacer la entrega de las cartas credenciales, la aceptación, y eso es lo que vamos a plantearle cuando lo veamos. Mucha coordinación, colaboración y relación de respeto. Ahora incluso hay muchos temas, por ejemplo, en la frontera norte nuestra y en la frontera sur de Estados Unidos hay mucha comunicación para evitar la entrada de tráfico de droga a Estados Unidos y la entrada de armas a México, que eso es algo también histórico que hemos logrado. Las declaraciones del presidente Trump de decir mano dura para la entrada de armas de Estados Unidos a México, y recientemente también el Congreso lo planteó, eso es algo muy bueno. ¿Cómo se ha logrado eso? Pues comunicando, coordinándonos. Entonces eso es lo que estamos planteando. Recuerden que en el caso de esta persona que va a declarar, fue enviado por México en una extradición. Entonces es la comunicación entre las instituciones lo que debe prevalecer siempre. Muchas gracias, Presidenta. Presidenta, la semana pasada en la Cámara de Senadores hubo una conferencia de prensa donde se dieron a conocer nuevas denuncias contra el exgobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca. En esta se reveló una red de corrupción de jueces que lo protegen, como son Faustino Gutiérrez Pérez, Juan Fernando Alvarado López, Mauricio Fernández de la Mora y la magistrada Amalia Fernández Barquín. Presidenta, el exgobernador panista modificó la Constitución local a unos días de concluir su mandato para asignarse 43 elementos de seguridad fuertemente armados, con al menos 10 camionetas entre pick-ups y blindadas, y estos juzgadores corruptos lo han amparado para que el gobierno actual, presidido por el doctor Américo Villarreal, no le quite este esquema de protección pagado con el dinero de los tamaulipecos, pues además de lo costoso los utiliza para cuidar sus propiedades y negocios en el estado, porque
porque él vive prófugo en Estados Unidos. Presidenta, preguntarle, ¿es válido que un exgobernador prófugo goce de estos excesos que él mismo se auto-otorgó y que hoy el gobernador Américo Villarreal busca borrar de la Constitución local esos privilegios de unos cuantos y que por eso lo atacan? ¿No es mejor que los elementos regresen a resguardar a la población, Presidenta? Pues estoy de acuerdo, pues. Pero lo importante es la diferencia entre lo que había antes, privilegios, corrupción, y el cambio que inició con el presidente López Obrador, y lo que representamos nosotros. Eso no se debe olvidar nunca. ¿De dónde venimos? Bueno, Presidenta, también desde la llegada de la Cuarta Transformación al Gobierno de la República, una de las principales políticas del expresidente Andrés Manuel López Obrador para evitar prácticas de corrupción ha sido la negativa de conceder más permisos para apertura de casinos y este tipo de comercios de sorteos. Hoy en Naucalpan, sobre Periférico y a un costado de la capital del país, se construye y está próximo a inaugurarse el que ya se denomina el casino más grande y moderno de Latinoamérica, de nombre Jubilé Casino, propiedad de la familia Saide de Nuevo León. Se sabe que la pasada administración municipal panista de Naucalpan, encabezada por Angélica Moyá Marín, autorizó en junio del 2022 el permiso de funcionamiento para la construcción y operación de este casino, sin contar con facultades legales para hacerlo por este hecho. El actual gobierno municipal de Naucalpan presentó una denuncia penal contra la ex alcaldesa por el delito de abuso de autoridad. Presidenta, de concretarse la apertura de este enorme casino, se trataría del primero en su tipo, inaugurado en tiempos de la Cuarta Transformación. Esto pese a que la titular de la Secretaría de Gobernación ha reiterado en diversas ocasiones que no están concediendo permisos para ese tipo de negocios. Y aquí le voy a hacer 3 preguntas sobre el mismo tema. ¿Qué opinión tiene acerca de este tema y cómo le hicieron los hermanos Saide para obtener el permiso para construir y poner en operación este enorme casino que conlleva una millonaria inversión? Y por último, ¿ya cambió la política de la 4T de no otorgar más licencias para que se abran más casinos en el país? No, no ha cambiado. No, hay que pedirle a Rosa Isela que revise este caso, porque no ha cambiado, no hay más permisos ni licencias, incluso se están poniendo más vigilancia, controles. Entonces, vamos a ver este caso, porque no tendría por qué. Tenemos los videos y las fotos, si me permite. Sí, por favor, y que lo atienda la Secretaría de Gobernación. Okay. Muchas gracias. Sí. Gracias, presidente. Buenos días a todas y todos. Carlos Navarro de Heraldo Media Group. Presidenta, ¿no es una incongruencia lo que está haciendo Estados Unidos en este actuar de recibir a ciertos personajes y por otro lado señalar a las organizaciones como terroristas? Tienen que dar la información primero. Y segundo, ¿por qué es la información? No han informado, ¿no? ¿Por qué entraron? No tenemos la información oficial o pública que diga por qué entró esta familia. Hay que recordar de nuevo el tema de la extradición. Y sí, en efecto, si hay una política de ellos de no negociar con terroristas. Ellos, en una decisión de ellos, deciden nombrar algunas organizaciones de la delincuencia organizada como terroristas. Entonces, pues que informen. Si hay un acuerdo, si no hay un acuerdo, tienen que informar y tienen que explicarle pues al pueblo de Estados Unidos también cómo es que si están llegando a un acuerdo, cómo es que lo hacen. Y a México, obviamente, ¿por qué razón? Primero, son mexicanos.
Y segundo, uno de sus familiares fue enviado con extradición. Es decir, tiene una carpeta de investigación aquí. Incluso más, hubo elementos del ejército que fallecieron en ese operativo. Entonces, por eso decimos, información. Que nosotros no, el tema no es si combatimos a la delincuencia organizada o no, si no queremos que se cumpla eso, por supuesto que sí. Y nosotros estamos haciendo nuestro trabajo. El tema aquí es qué información hay y cómo explican esto. Entonces, tienen que informar. Presidenta, ayer en Estados Unidos se hizo la primera imputación por narcoterrorismo. ¿De qué forma va a actuar el gobierno de México? Señalan a 2 personas que están prófugas, van a ayudar a perseguirlos. ¿De qué forma va a estar colaborando el gobierno de México ante esta primera imputación por narcoterrorismo? Bueno, uno de ellos fue enviado. Ya lo puede explicar más el secretario de Seguridad. O sea, nosotros trabajamos, las fuerzas de seguridad, el gobierno federal, la Secretaría de Seguridad, el Ejército, la Marina, la Guardia Nacional, tienen comunicación. ¿Por qué? Pues primero, porque somos vecinos. Segundo, pues porque nosotros acordamos conjuntamente, desde antes nada más que en una relación de respeto, que nosotros vamos a evitar que pase la droga a Estados Unidos y también lo que queremos es disminuir los índices de violencia en nuestro país en el marco de la ley. Entonces, en ese proceso se colabora, nos coordinamos, pero no en el esquema de antes, donde quienes operaban todo pues eran ellos. Entonces tenían una injerencia distinta. Nosotros no, nosotros lo único que hacemos es defender nuestra patria, así, tan sencillo como eso, nuestra soberanía, nuestro pueblo. ¿Y cómo nos relacionamos? En una relación de respeto, de colaboración y de coordinación. Entonces, en otros casos hay colaboración, hay coordinación, pero con respeto, siempre, y sin subordinación. Desde Estados Unidos ha habido un requerimiento de información oficial ante esta primera acusación. Normalmente es del Departamento de Justicia de los Estados Unidos a la Fiscalía General de la República. Cuando hay una detención, pues es natural que haya esta comunicación. ¿Perdón? Ya que lo informe el Gabinete de Seguridad. Ya que lo informe todo relacionado con este caso el Gabinete de Seguridad. Preguntarle, también con esta nueva ley de Telecom, ¿qué experiencia retoma usted de su etapa como jefa de gobierno al lograr que la Ciudad de México fuera la más conectada con esta meta de 15 millones? Y con la eliminación de este artículo, entonces ya se difumina cualquier señalamiento de censura. Sí, mire, el objetivo de la ley, primero recuerden que desaparece COFESE y el IFETE. Eso ya pasó en la Constitución. Entonces tenemos que hacer algo que una institución o instituciones que hagan las funciones que tenían la COFESE, que es un organismo que hasta ahora todavía existe, que garantice la competencia en México. ¿De qué sirve la competencia? Pues que haya disminución de precios, que haya más oportunidades para las empresas,
que no haya monopolización de servicios, de productos, etcétera. Entonces, como sustitución de la COFESE entra un nuevo organismo, que es el organismo antimonopolio. Por otro lado, todo lo que regulaba la Ley Federal de Telecomunicaciones, o el organismo que lo regulaba era el IFT. Ese organismo desaparece y algunas de sus atribuciones se van a la misma Comisión de Competencia de Antimonopolio, otras se van a la Agencia de Transformación Digital, otras se quedan en la Secretaría de Comunicaciones, de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes. Eso es, digamos, lo primero que tiene que ocurrir. Lo segundo, por primera vez se está dando oportunidad de sobrevivencia y promoción de las radios comunitarias, particularmente porque existen en las comunidades indígenas, de pueblos originarios, pero se les está dando todo lo que se les había quitado y limitado para que no pudieran desarrollarse, hoy se abre. Entonces les da esa oportunidad, eso por un lado. Segundo, se recupera lo que en 2014 se llamó el derecho de las audiencias. Todos los mexicanos y mexicanas tenemos derecho a una información veraz y a que se diga qué es información y qué es opinión. Pero ¿quién defiende al que escucha, al que ve la televisión? Pues ahorita se quedó borrado eso. Entonces estamos recuperando el que te puedas quejar. Tú eres un ciudadano normal y escuchas una cosa que es mentira, que no tiene nada que ver con la realidad, pues te quejas, ¿no? Así como en Profeco, porque están los precios muy altos, porque no te dieron buen servicio, porque se recupera el derecho de las audiencias. Eso es muy importante. Luego, en el caso del Internet, particularmente, y todos se quedan con sus, o sea, no se está quitando concesiones ni mucho menos. Y la validación, porque las concesiones de todas las televisoras, de las radiodifusoras, se dan por tanto tiempo. ¿Quién las va a validar? Un organismo colegiado que se va a crear dentro de la Agencia de Transformación para que no se quede en una persona. Esa validación, que puede ser subjetiva su opinión o decisión, se hace en un organismo colegiado donde van a participar ciudadanos que van a ser propuestos y designados por el Senado, para que sea un organismo colegiado. Ahora, en el caso del Internet, ¿cuál es la novedad? Antes no se permitía que CFE Internet pudiera dar servicios más que en las zonas de no cobertura. Ahora sí. Ahora se le va a permitir. ¿Cómo? En igualdad de circunstancias que en el caso comercial que los privados, para que no digan que hay un favoritismo de unos. No, en igualdad de circunstancias. ¿Qué queremos con esto? Pues que se genere más competencia y que bajen los precios también del Internet. ¿Qué otras cosas se dicen? Hay muchos lugares, como mencionaba Pepe, que no tienen cobertura. Pues queremos que en esos lugares haya cobertura. ¿Cómo? Hay una legislación en Brasil, de ahí lo tomamos, en donde el privado, por ejemplo, puede decir: oye, yo te pongo cobertura en toda esta zona y de manera gratuita sobre los derechos de concesión. Se puede hacer eso. La otra, pues, es que CFE Internet, Internet para todos, pues pueda tener más facilidad para su cobertura. Entonces, eso es en esencia lo que estamos planteando. Es fuerte en términos de los cambios, pues sí hay cambios, pero es para el bien de México y de las y los mexicanos. Pero al mismo tiempo se permite que los privados pues sigan haciendo todo su trabajo, toda su labor. Ese es esencialmente los planteamientos, ¿no es así, Pepe?
No hay censura como lo habían señalado algunas. Bueno, ese artículo de que generó confusión se elimina por completo y se pone también que ningún gobierno extranjero puede hacer propaganda política o ideológica en México, pagada, como comercial, como propaganda pagada. Pueden subir a su internet en Estados Unidos un comunicado y se puede ver en México, no hay problema. El tema nada más es que no se puede pagar un comercial de propaganda ideológica, política de un gobierno extranjero. Si van a promover un lugar turístico, no hay problema. Si van a promover una actividad cultural, no hay problema. Una actividad deportiva, no hay problema. Y eso se deriva pues de lo que sabemos, de lo que ocurrió de este anuncio que pues indignó al pueblo de México. Por último, preguntarle, Presidenta, ganaderos solicitan que se cierre la frontera sur para frenar esta plaga del gusano barrenador. ¿Qué responderles, Presidenta? Se está fortaleciendo las medidas sanitarias para evitar que pueda haber una propagación, y también ahí hay coordinación con la Secretaría de Agricultura del Gobierno de Estados Unidos, y hay varias acciones que queremos tomar también, que ya las vamos a ir informando. Cerrar la frontera es muy difícil, pero aumentar todas las medidas sanitarias, pues sí lo vamos a hacer. Muchas gracias, buen día a todas y todos. Presidenta, buenos días. Angélica Guerrero del financiero Bloomberg Televisión. Nada más para terminar también con este tema de telecomunicaciones. ¿En cuánto tiempo verían reflejadas las personas esta disminución de costos en Internet? ¿En cuánto tiempo se podría ver reflejado y cuándo llegaría, digamos, pues esta nueva medida, o cuánto tiempo prevén que se puedan ver reflejados estos beneficios? Y, perdón, si me dicen también qué porcentaje lo van a notar ellos. Sí. Hay que hacer las estimaciones precisas, pero una de las cosas que yo creo que es importante enfatizar es que uno de los temas que ha generado hacia la baja el promedio del precio recientemente es justamente Altán, ¿no?, que usa la red de 700 MHz. Entonces, como anunciaba la presidenta, si CFE Telecom o CFE TIT puede brindar en igualdad de circunstancias servicios comerciales, creemos que eso de manera relativamente rápida va a poder empujar los precios a la baja, ¿no? Y, por supuesto, en las resoluciones que emita la Comisión Antimonopolio en temas de competencia, preponderancia, etcétera, pues seguramente también tendrá un impacto, pero no te podría dar un estimado, pero en cuanto tengamos una idea, con todo gusto la comunicamos. Gracias. Presidenta, regresando al tema de Estados Unidos, ya dijo que ya después se explicará mejor, pero ¿cómo ayudaría la reforma que usted envió para blindar la soberanía nacional? O es decir, ¿cómo impactará en esta medida que está, o en este anuncio que están haciendo desde Estados Unidos de tener esta acusación directa contra integrantes de un cártel por terrorismo? ¿Cómo impacta esta reforma? Hay algunos temas que impactan en Estados Unidos. En la relación con México, pues lo estamos estudiando con detalle, qué implicaciones. Lo importante aquí, y eso es para el pueblo de México, es que no se use como pretexto la definición de un grupo de la delincuencia organizada como terrorista para intervenir de alguna forma en México o tener mayor injerencia. Eso no. Por eso modificamos la Constitución y por eso la ley que en su momento cambió el presidente López Obrador.
Entonces, otros temas de colaboración, coordinación, eso se dan en muchos temas. Por ejemplo, lavado de dinero. Hay mucha comunicación entre el secretario de Hacienda y el secretario del Tesoro de los Estados Unidos. Si se encuentra que hay recursos económicos que van de Estados Unidos a México, de México a Estados Unidos, ya de por sí hay una legislación muy fuerte en México contra el lavado, pero si se encuentra que hay, pues hay comunicación entre las distintas instituciones, en México la UIF, por ejemplo, para poder congelar cuentas, para poder sancionar e incluso poder presentar ante el Departamento de Justicia o la Fiscalía General de la República alguna denuncia en esos temas. En los temas en donde tiene que ver con personas de la delincuencia organizada que tienen orden de extradición, pues se ha colaborado desde hace años. Lo hizo el presidente López Obrador y nosotros lo hemos hecho. Entonces hay una colaboración, una coordinación. Lo que siempre dijimos es que no se vaya a usar este tema como un argumento, porque lo que hemos puesto nosotros es reglas en esa relación, reglas que tienen que ver con el respeto. O sea, no somos lo mismo que los gobiernos neoliberales, ni lo vamos a hacer. Cambió la manera de cómo defensa de la soberanía y respeto, y al mismo tiempo colaboración y coordinación. Ese es, digamos, el tema que siempre hemos puesto sobre la mesa. Presidenta, pero ¿cómo actuaría el Gobierno de México? Y más allá de lo que se ha hablado a nivel política, a nivel administrativa y la relación con Estados Unidos, la noticia sí causó impacto, incluso en el ciudadano de a pie, que no entiende qué implicaciones tendría esto que se anunció ayer. Tiene que decidir, es a partir de la definición del Departamento de Justicia, así como en México. La Fiscalía General de la República abre una carpeta de investigación y la presenta ante un juez y solicita órdenes de cateo, órdenes de aprehensión y en un juicio las medidas que deben tomarse frente a una persona, presunto miembro de la delincuencia organizada o de otro delito. De igual manera, es el Departamento de Justicia de los Estados Unidos quien va a determinar ante un juez en los Estados Unidos qué sanciones tendría una persona detenida de la delincuencia organizada, que además, de acuerdo con ellos, tiene la característica de ser parte de un grupo que ellos determinaron como terrorista. Entonces eso depende del Departamento de Justicia y a su vez lo llevan a un juez y el juez determina en un juicio y el acusado pues tiene derecho a defenderse como en cualquier lugar del mundo donde haya sistemas de justicia de presunción de inocencia. Entonces no hay nada en este momento que nos diga qué significaría, lo tiene que determinar el Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Y al estar clasificado como terrorismo, la gran pregunta de todos es cómo respondería el gobierno mexicano. Nuestro gobierno responde frente a lo que son los delitos aquí, no frente a la característica de los delitos allá. Nosotros nos regimos por la Constitución y las leyes de México, no nos regimos por la Constitución y las leyes de Estados Unidos, no. Nosotros nos regimos por nuestra Constitución y nuestras leyes. Si hay un presunto delincuente de la delincuencia organizada, lo detiene la Fiscalía con una carpeta de investigación, ¿a partir de qué? Pues del Código de Procedimientos Penales o una Fiscalía Estatal del Código de Procedimientos Penales de los estados.
Aquí es del Código de Procedimientos Penales. Si fue por homicidio, pues hay las sanciones por homicidio. Si fue homicidio y otro delito, pues entonces suman las penas. ¿Y eso de quién depende? Pues de la Fiscalía General de la República y las pruebas que tenga frente a un delincuente y de un juez, que hemos visto recientemente pues que los jueces liberan. Entonces, por eso es el cambio en el Poder Judicial. Pero nosotros nos regimos por nuestras leyes. Y en la relación, pues hay relación de colaboración, de coordinación. Pero nosotros no nos regimos por las leyes de ellos, nos regimos por las nuestras. Es decir, en caso de que se llegara a capturar al restante de personas que señala el gobierno de Estados Unidos o de este juzgado, en caso de que solicitaran su extradición, se haría, pero no bajo este término que ellos están planteando. Bajo los términos de coordinación que existen con Estados Unidos y con otros países de extradición. Nosotros también pedimos extradiciones a otros países. Entonces, eso no ha cambiado en nuestras leyes, no ha cambiado. O sea, nosotros, el delito de terrorismo tiene un catálogo muy distinto en México del que ellos le pusieron a la delincuencia organizada. Eso no quiere decir que nosotros no hagamos nuestro trabajo, la Fiscalía también, y en su momento los jueces, para detener a responsables de delitos. Ese trabajo lo hacemos todos los días, incluida también la atención a las causas. Pero cada quien tiene su legislación. Presidenta, y en este caso en específico sobre la negociación o el acuerdo al que llegó Ovidio Guzmán, ¿ustedes han solicitado información específicamente sobre este tema? Primero, no sabemos qué acuerdo. ¿Quién lo tiene que solicitar? La Fiscalía General de la República, formalmente, porque fue extraditado. Entonces, quien tiene que solicitarlo, más allá de un asunto diplomático, formalmente, pues es la Fiscalía General de la República, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, porque fue detenido aquí y extraditado allá, además de que es ciudadano mexicano. Y, Presidenta, cambiando un poco de tema, pero que ya comentaba también alguna de mis compañeras sobre las visas y sobre estos señalamientos que se le han hecho a la gobernadora de Baja California, incluso el PRI, personas de oposición en el estado han pedido o solicitado que la gobernadora no participe en las mesas de seguridad hasta que no se aclare. Ahora sí, ¿y por qué? ¿Qué argumento tiene? O sea, lo que sabemos es lo que ella informa de que le fue retirada la visa, y la Embajada de Estados Unidos dice, a ver, todo lo que tiene que ver con las visas es un asunto privado. No es que no nos quieran dar la información, sino que ellos tienen una regla sobre el tema del visado, en donde dicen, bueno, a ver, ese tema no se comparte porque es un asunto privado. Eso es todo lo que sabemos. Pero es que estos que entregaron al país, que permitieron la injerencia, entonces ahora sí, que Marina no participe en las mesas de seguridad. ¿Qué argumento tienen? Ninguno. Presidenta, ¿y usted ha tenido notificaciones o le han informado de alguien más, a algún gobernador o funcionario? No, y no lo van a informar por este tema. O sea, el comunicado de la Embajada de Estados Unidos dice, el tema de las visas es un tema privado. Entonces, no es algo que tenga que ver con… Así lo tienen ellos en su regla. Entonces, no tendrían por qué, según ellos. Ahora, si es un tema político, si es un tema de otro tipo, bueno, pues tendrían que informarlo, ¿verdad?
Me refiero a directamente ellos, ¿a usted no le han notificado funcionarios ni gobernadores que les hayan revocado su visa? No. Ninguno hasta ahora. No, ninguno. Y ya, por último, Presidenta, en un tema económico, su propósito o una de sus grandes metas que ya anunció es que en enero de 2030 sea ya pues prácticamente quede consolidada la reforma de las 40 horas. ¿Ha tenido ya este acercamiento con el sector empresarial? ¿Qué es lo que ellos le han comentado para que se concrete esta meta? Y sobre todo, pues porque estamos a un mes. Lo está llevando el secretario del Trabajo. Y la idea es que sea así como… Ha habido una gran transformación en el mundo laboral. O sea, si nosotros vemos el 2018 al 2025, ha habido una transformación muy grande para beneficio de los trabajadores. ¿Qué cambios ha habido? Aumento salarial, desaparición del outsourcing, un cambio completo, profundo en la justicia laboral para que pueda ser más expedita, mejora en las pensiones. Entonces, entre otras, ahora, todas estas medidas, antes de eso, se han tomado por consenso. O sea, hay mesas de trabajo. Por ejemplo, el último aumento salarial del 12.5% al salario mínimo fue un acuerdo que coordina el secretario del Trabajo y habla con empresarios y habla con sindicatos, con organizaciones de trabajadores. Ahora recién, por ejemplo, hicimos lo de plataformas digitales y hay mucha comunicación con las plataformas digitales. Entonces, lo que anunciamos es que inician las mesas de trabajo para la semana de las 40 horas. Y la idea es que se genere un acuerdo que mantenga, que permita que siga manteniéndose el aumento salarial y que al mismo tiempo se vaya poco a poco cumpliendo las 40 horas. Pero tiene que ser un acuerdo y están en ese ánimo, en ese ámbito están también las organizaciones de las y los trabajadores. Entonces, lo que inició fueron las mesas de trabajo y las coordina el secretario Marat Bolaños. ¿Directamente le han dicho los empresarios si tienen alguna inquietud sobre esta medida? Sobre todo porque ya se discutió mucho en la legislatura pasada e incluso también en ese primer parlamento abierto que hubo, se mencionaba lo difícil que sería hacerlo de la noche a la mañana. Pero para que también las personas entiendan y han preguntado mucho sobre por qué toma la medida de hacerlo de manera gradual, ¿qué les diría y cuáles son las inquietudes que ha presentado el sector empresarial? ¿Por qué de manera, o sea, nuestra propuesta es que sea de manera gradual? Justamente por eso, para evitar que haya daño a los trabajadores o al propio empleo. Entonces, por eso es una mesa de trabajo en donde vamos viendo. Ahora, todas las reformas que ha habido han sido para beneficio del trabajador, a diferencia del pasado, donde las y los trabajadores pues acababan siempre pagando por todo. Esta es también una medida en beneficio a los trabajadores, pero pues hay que hacerlo de manera que no haya afectación económica en prejuicio de los trabajadores, o en perjuicio más bien. Los empresarios están de acuerdo. Sí. Gracias, Presidenta. Bueno, ya son 9 y viene el detector de mentiras. A ver, vamos aquí y ya con esa cerramos. Nos quedamos para mañana, si les parece. Le agradezco mucho, Presidenta. Jimena Mejía, de Grupo Imagen, preguntarle dos cosas. La primera es, ¿con qué mensaje se queda del expresidente y humanista Pepe Mujica? Ay, sí. Esa sería la primera pregunta. Pues José Mujica fue un hombre en muchos sentidos ejemplar. Primero, tenía esta característica que nos deja además a través de todos sus discursos, sus escritos, de en palabras muy sencillas y breves, decir pensamientos muy profundos, siempre en beneficio de los pobres, de los desposeídos.
de los que menos tienen. Entonces, esa sabiduría, muy pocos la tienen. Y esa pues es un legado que nos deja por siempre. La otra es su visión de que lo material no es lo que da la felicidad, que es muy parecido a nuestro pensamiento. Él con su modestia, sencillez, pocos lujos, que marcó a lo largo de su vida, y también con sus dichos pues mostró eso, que no se trabajaba para ganar dinero y cada vez más dinero, que al final te va solo. Entonces ese ejemplo de una vida modesta, sencilla, pues también fue un ejemplo, ¿no? Comparado con esas parafernalias que había en el pasado del poderoso. Y la otra pues es que fue un hombre que deja mucho para el movimiento progresista de América Latina. Y afortunadamente pues vio triunfar nuevamente al Frente Amplio en Uruguay. Entonces pues nuestro cariño, solidaridad y pensamiento para Pepe Mujica. Gracias, presidenta. Y la segunda pregunta sería, este lunes se conoció que usted tuvo una reunión en la Secretaría de Gobernación con la secretaria Rosa Isela. Saber cuál fue el motivo. Me invitó Rosa Isela, se hizo todo. Voy a Gobernación, porque normalmente la secretaria de Gobernación viene a Palacio Nacional. Y Rosa Isela me dijo, no conoces quiero que conozcas mi oficina. Y entonces un acuerdo que teníamos, pues lo llevé allá. Y estaban algunos compañeros también en la reunión, pero no hay nada particular, especial de la visita. ¿No se tocó el tema de las madres buscadoras, seguridad, alguna pues específico? Muchos temas se tocaron, porque tiene que ver pues con los acuerdos que tengo con la secretaria Rosa Isela, que aprovecho para decir que es una gran secretaria de Gobernación. Es una mujer ejemplar también, muy trabajadora, con mucho método de trabajo, muy sensible, muy sencilla, y da muchos resultados. ¿Considera que rompió un poco el protocolo de otros presidentes, que no era, bueno, no es común? Pues sí, es que dicen, ¿cómo va a ir la presidenta a una secretaría? Pues ¿qué tiene de malo? No tiene nada de malo. ¿Piensa visitar sí, otras por secretarías? ejemplo, bueno, a la SEP ya fui, pues es que quedan cerquita, ¿verdad? Eso es una ventaja. Pero si los secretarios me invitan a ir en alguna ocasión a su oficina, pues vamos. ¿No? Sirve uno que también conoce a todas las trabajadoras y trabajadores y los saludamos. Gracias, presidenta. Gracias. Bueno, cerramos con el detector de mentiras. Con su permiso, presidenta, buenos días a todas y todos. Conforme se acerca el 1 de junio, el día en que se realizará la elección judicial, un coro desinformador de comentócratas, medios de información y políticos arrecian el ataque contra este ejercicio democrático con las mismas mentiras con las que intentaron evitar la reforma judicial, que dicho sea de paso, fue un mandato del pueblo de México a través de las urnas. ¿Qué intereses persiguen quienes con mentiras atacan a la democracia? Por otro lado, a pesar de que en el Senado de la República se realizan conversatorios sobre la Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión, continúan las mentiras contra esta ley. Incluso hay comentaristas que en pleno uso de su libertad de expresión afirman que este derecho está en peligro sin percatarse que al hacer estas afirmaciones ratifican que vivimos en una democracia donde el gobierno garantiza este derecho. Veamos el video del detector de mentiras de esta semana.
falsas alarmas sobre la supuesta imposición de la dictadura en México, noticias falsas sobre leyes para eliminar las devoluciones del SAT, son algunas de las noticias falsas que el detector de mentiras localizó esta semana. 1. Del 5 al 13 de mayo, comentaristas y políticos de oposición, entre los que destacan Sergio Sarmiento, León Krause, Enrique Krause, Héctor Aguilar Camín, Carlos Marín, Francisco Martín Moreno, José Ramón Cosío Díaz, José Narro Robles y Francisco Garfias publicaron 18 columnas de opinión en contra de la elección judicial con 3 líneas de desinformación. La elección judicial provocará una dictadura. ¡Mentira! Con la elección judicial no desaparece la división de poderes. Otorga a los ciudadanos facultades que antes eran exclusivas del Poder Ejecutivo y Legislativo para elegir a través del voto a ministros, magistrados y jueces. B. La elección judicial genera incertidumbre económica. Pero además sacudió el sistema de impartición de justicia, el sistema judicial, y eso no genera certeza, al contrario, hay mucha incertidumbre, hay mucho nerviosismo. ¿Quién en su sano juicio querrá invertir con condiciones que se están moviendo, que van cambiando, que son volátiles, depende los humores de la 4T? Estoy convencida, y estoy convencida que ya lo está teniendo hoy. O sea, si tú hablas con inversionistas, yo creo que he escuchado decir que es mucho más fuerte el impacto de la reforma judicial que de Trump. ¡Mentira! Hasta el 8 de mayo de 2025, un mes antes de la elección judicial, el gobierno de México mantenía un portafolio de inversiones en el país por un total de $298 mil millones que contempla 1.937 proyectos activos distribuidos en las 32 entidades del país. C. En la elección judicial ganarán candidatos de Morena. ¡Mentira! Las candidatas y los candidatos que participarán en la elección judicial fueron seleccionados por comités evaluadores integrados por representantes de los 3 poderes de la Unión. El artículo 96 de la Constitución prohíbe a los partidos políticos realizar actos de proselitismo y posicionarse a favor o en contra de candidatura alguna en la elección judicial. 2. Del 5 al 13 de mayo, comentaristas y políticos de oposición como Denise Dresser, León Krause, Pascal Beltrán del Río, Carolina Villano, Ignacio Morales Lechuga y el editorial Templo Mayor publicaron 10 columnas de opinión en contra de la iniciativa de ley de telecomunicaciones, asegurando falsamente que provocará censura en México. Como una simulación, así califican expertos y opositores este primer conversatorio de la ley censura. Incluso algunos aliados morenistas ven una falta de apertura para escuchar otro tipo de argumentos. ¡Mentira! Contrario a lo publicado en medios de comunicación y redes sociales por políticos de oposición y comentaristas, la iniciativa de reforma en materia de telecomunicaciones no es autoritaria ni limita las libertades o genera censura. En su artículo 191, garantiza el derecho a la información, a la libertad de expresión y a la recepción de contenidos, y asegura que ningún contenido será objetivo de persecución o investigación judicial o administrativa, ni de limitación alguna ni censura previa. 3. La presidenta Claudia Sheinbaum no combate al crimen organizado. Because President Trump is trying to persuade the Mexican president, Claudia Sheinbaum, to cooperate in military action against the cartels. Sheinbaum will not. ¡Mentira! El 27 de febrero de 2025, el gobierno de México envió a Estados Unidos a 29 generadores de violencia solicitados por el gobierno de este país, quienes enfrentan cargos por delitos de alto impacto como tráfico de drogas, delincuencia organizada, trasiego de fentanilo, tráfico de armas, secuestro, entre otros. Como parte de la estrategia de seguridad cero impunidad, hasta el 8 de mayo se han logrado los siguientes resultados. 20,000 personas detenidas por delitos de alto impacto, 153.7 toneladas de droga aseguradas, incluyendo 1.406 kilogramos de fentanilo y 2.247.959 pastillas de fentanilo, así como el desmantelamiento de 896 laboratorios clandestinos para la elaboración de metanfetaminas. 4. El gobierno de México no actuó y fue omiso para contener al gusano barrenador. ¡Mentira! Desde junio de 2024 se han destinado más de 167 millones de pesos al operativo contra el gusano barrenador del ganado. Se han dispersado más de 885 millones de moscas estériles para cortar el ciclo reproductor de la mosca transmisora del parásito. El titular de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, Julio Verdegué, aclaró en la mañanera del pueblo del 13 de mayo que el gobierno de México ha realizado todas las acciones para combatir al gusano barrenador que ha solicitado Estados Unidos.
Ellos nos habían hecho saber algunas cosas que querían que mejoráramos. Todas ellas, el 100% de las solicitudes se atendieron en horas o máximo en días, porque es de nuestro interés que la campaña funcione bien, no solo por las exportaciones, sino por la salud de los animales de nuestros ganaderos. 5 diputados de Morena propusieron una ley para eliminar las devoluciones del SAT. ¡Mentira! Ninguna bancada legislativa ha propuesto la modificación del artículo 22 del Código Fiscal de la Federación, que regula el derecho de los contribuyentes a solicitar la devolución de saldos a favor y pagos indebidos. Hasta el 12 de mayo, el SAT ha devuelto 35.335 millones de pesos, 5% más que el monto devuelto el año pasado. Muchas gracias. Hasta la próxima semana, Presidenta. Nos vemos. Mañana inicio por las preguntas que faltaron. Gracias.